¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto de saludarlos. Día miércoles, día de la última palabra, este espacio político destinado por estos días a dar a conocer y a debatir también las propuestas de los distintos candidatos, ya sea a diputados y senadores por la región del Maule. Completamente en vivo, 22 horas 6 minutos. Teníamos pronosticado un debate, pero lamentablemente por temas de fuerza mayor, nuestro otro invitado no pudo acompañarnos, pero sí nos acompaña Beatriz Sánchez, candidata al Senado por el Frente Amplio. Recordemos, ella es ex candidata a la presidencia en 2017, también fue parte de la Convención Constituyente y hasta hace poco era la embajadora en México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Matías. Buenas noches a todas, a todos. Gracias por escucharnos, vernos también. Y invitarlos también a participar de esta entrevista, más que debate, sí. A que nos puedan ir dejando también sus consultas a la candidata al Senado. Recordar que es un cargo por 8 años en este caso, así que allí la Cámara Alta tiene harta incidencia en varios temas, lo que es ley de presupuesto, por ejemplo, que es uno de los temas que está siendo al menos bien comentado por estos días. Así que nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, la gente de las distintas comunas donde tenemos presencia, en Talca, Maule, acá en San Javier, Villalegre, Linares, Colbún, San Clemente, pueden ir también participando de este espacio. Candidata, primero que todo, consultar cómo ha sido el periodo de campaña acá en la región del Maule y cuáles fueron las principales motivaciones que la impulsaron a emprender una tercera campaña. Podemos hablar del 2017, también sí, lo que fue la convención y ahora el Senado. Sí, bueno, ha sido una campaña corta, para mí como extrañamente corta. Y lo recuerdas bien, he hecho 3 campañas y la presidencial escapa un poquito porque es una campaña como gigantesca, recorriendo todo el país. La convencional constituyente fue en un caso bien particular porque fue una campaña en medio de la pandemia, fue bien particular, se atrasó, se expandió, se suspendió, entonces fue bien accidentada, además fue en una condición no normal, andábamos con mascarilla. Parece que fue hace 50 años eso, pero no fue hace tanto tiempo. Y esta fue una en que partió para mí exactamente en el momento de la inscripción de las candidaturas, que fue hace exactamente 3 meses. Entonces ha sido una campaña bien condensada, fue una campaña bien pensada también en el sentido de que estoy aquí en el Maule, muy contenta en todo caso, por una invitación que me hace el Frente Amplio del Maule. Yo, como decías muy bien, estaba como embajadora en México hasta abril de este año, cuando Gonzalo Vinter, compañero de partido, me invita a participar de su elección o su candidatura primaria, a la primaria de todo el arco del progresismo, y yo inmediatamente le digo que sí. Me parece que él tomó una decisión muy valiente. Yo me vine, renuncié a la embajada en México, me vine a acompañar ese proceso. Y en ese entorno me tocó venir al Maule varias veces. Yo he venido varias veces antes, me tocó mucho como candidata anteriormente. Y ahí es cuando el Frente Amplio me pide oficialmente que sea su candidata al Maule. Me invitan a ser su candidata. Esto significa un cambio de vida, es instalarse en una región y lo tuve que pensar, por supuesto, hablar con mi familia, hablar con mucha gente que conozco en el Maule, también en otras partes, y tomar una decisión. Tomé la decisión, estoy inscrita y he hecho la campaña. Es una campaña muy bonita, tengo que reconocer, muy bonita. He tenido muy buena acogida y además pasa algo en el Maule, que no ha perdido la amabilidad de trato, y eso es algo muy importante en un momento creo, de un mundo en que la toxicidad o el enfrentamiento y la confrontación van ganando de alguna manera, así es que yo eso lo celebro mucho. Radicada en Talca, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, estoy hoy día viviendo en Talca, ahí en el sector de la Plaza Las Heras, muy cómoda, la verdad. Beatriz, por acá han pasado distintos candidatos de distintos partidos y, bueno, uno de los temas quizás más contradictorios o más comentados es sobre el llamado turismo electoral, ¿no? ¿Teme que eso incida en su campaña acá en la región del Maule? Ahora, no es la única, en este caso, candidata de la coalición, como tampoco hay candidatos de otras coaliciones que también buscan un puesto en el Senado y que finalmente no pertenecían a la región del Maule. Creo que ahí hay 2 temas que son interesantes de abordar en ese aspecto. El primero es que los senadores en el país, a diferencia de los diputados, y creo que es bueno hacer esa diferencia, ¿y por qué pasa? Los senadores son cargos nacionales. De hecho, la Constitución
lo único que exige el senador o senadora son dos cosas. Uno, que tenga más de 35 años. Yo sé que a mí no se me nota, pero tengo más de 35. No, fuera de broma, que sea mayor de 35 años, que es una misma característica que deben tener los presidentes o presidentas. Y la segunda es que haya terminado la educación escolar, o sea, que haya superado el cuarto medio. Nada más. En el caso de los diputados se les solicita tener Domicilio residencia 2 territorial. años antes de la elección. Exacto, los diputados tienen que tener domicilio 2 años antes en la región por la que están postulando. O sea, la Constitución a ellos y ellas les exige un arraigo territorial, que no les exige a los senadores. ¿Por qué no exige eso la Constitución? Porque el carácter definido en la Constitución para senadores es nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que eso es bien especial. Porque los senadores, hay una visión nacional de parte del Senado, entonces muchas veces se eligen por un territorio y podrían no volver nunca más. Creo que el turismo electoral, o como se llama el turismo electoral, y creo que es un tema, yo no creo que sea algo menor, tiene más que ver con eso, cuando se deja de trabajar con las personas que te eligieron. O sea, por eso yo decía antes, yo llego para acá y mi idea es instalarme primero para hacer la campaña, instalarme después si soy electa, por supuesto, porque entiendo el trabajo con las personas. Yo no vengo a traer cosas para acá, yo vengo a trabajar con las personas. Y el turismo electoral a mí me parece que es buscar una elección para no volver nunca más. Y lamentablemente eso, la Constitución, por cómo define los cargos senatoriales, es algo que avala hoy día. Ahora, en este periodo de campaña, el domingo en el The Clinic salió una entrevista en la que se le realizó y dijo que algo que le gusta de la campaña es conversar harto con la gente, ligado a lo que es su profesión, periodista también. ¿Cómo ha sido este proceso de campaña justamente visitando las distintas comunas, bueno, no sé si las 30 ya o algunas de ellas, y cuáles son las principales problemáticas que plantea la gente en estas conversaciones? Sí, la forma de hacer campaña a mí me gusta mucho y creo que se relaciona mucho con lo comunicacional o con el periodismo quizás. Me gusta mucho la lectura que una puede hacer de la sociedad, de lo que pasa en esta relación más cercana, ¿no?, de conversación. Y creo que es súper interesante reunirse con grupos diversos, y me he reunido con académicos, académicas, mucha dirigencia social muy activa, además en el Maule en general, mucha dirigencia comunitaria, con sindicatos, con agrupaciones de jóvenes, agrupaciones temáticas por medio ambiente, en fin, en distintas comunas. Las he recorrido casi todas, no todas todavía, pero casi todas. La región es una región extensa y es la cuarta más poblada del país, es una región grande. Entonces, y he ido recogiendo muchas cosas. A propósito de estas conversaciones, y que también se dan en el tú a tú, ¿no?, en el volanteo, mucha gente se para y como digo yo, te tira el rollo, y eso es interesante, uno va, y ahí te das cuenta que se van repitiendo ciertas cosas. Y a propósito de esa conversación, es que se nos ocurrió levantar un tipo de plataforma, le digo yo, que se llama Maule 2030. Y empezamos a hacer encuentros temáticos Maule 2030 con una pregunta central que se llama, que es, ¿qué sueñas para el Maule 2030? Lo hicimos en Talca, una primera, hicimos una segunda en Curicó, y tenemos en la primera semana de noviembre, la última va a ser en Linares, digamos, no alcanzamos a hacerla en todas. En las principales capitales provinciales. Esa es la idea. Y la idea es ir recogiendo estas conversaciones que sentimos que pasaban, que estaba pasando algo, se habían levantado muchas reuniones e iniciativas de ese tipo que se han ido canalizando, muchas veces quedan en documentos que están escritos y que quedan pero súper bien guardados en un cajón, ¿no? A propósito de cuestiones proyectadas para el Maule. Y ahí empezamos a darnos cuenta que había ciertos hilos conductores muy interesantes. El primero tiene que ver con la posibilidad de que la región tenga más autonomía para tomar decisiones. Esto es algo que no le pasa solo a la región del Maule. Es un país muy centralista, pero la región del Maule, a diferencia de otras, quizás tiene yo lo llamo así, una cercanía letal con la región metropolitana. Al estar a 3 horas, esta fuerza centrípeta de Santiago creo que se siente mucho más en el Maule, ¿no? Entonces hay una pugna permanente por liberarse quizás de eso y poder tener esta autonomía que se niega. Por ejemplo, ¿puede discutirse en el Maule si se quiere tener un aeropuerto, por ejemplo? Cuando la respuesta siempre es, ¿pero para qué si hay 3 horas hay un aeropuerto? Entonces, hay una cercanía que limita las conversaciones, que limita el como soñar con otra cosa. Entonces, esa era un poco la invitación. Entonces, ahí se fueron repitiendo cuestiones. Por ejemplo, autonomía para las decisiones,
La otra es un desarrollo justo, y ahí podemos entrar en más detalles a qué me refiero con ese concepto, un desarrollo que llegue a todas y todos, y no se quede solo en manos de algunos, a propósito de cifras que hay en el Maule hoy día. Y también cuestiones específicas que afectan al Maule, y yo diría en todas las comunas, en todas las provincias, y bueno, y en la división natural que hay entre Maule Norte y Maule Sur. Salud, conectividad, y empleos, y falta de empleo y salarios bajos. Eso principalmente en la brecha existente entre Maule Norte y Maule Sur. No, yo diría que eso son temáticas que afectan en general, más allá de las diferencias culturales que se profundizan algunas en unas zonas, menos en otras, pero en global afectan, creo, a todas y todos más o menos por igual. Beatriz, en caso de ser electa, ¿cómo sería el trabajo en el Congreso, en este caso en el Senado, con el territorio? En este caso, con la labor territorial, como también se esquematiza el trabajo del senador en este caso. Es bien buena esa pregunta por varias cosas, porque cuando uno conversa con las personas, yo trato de ser como lo más honesta posible, en el sentido de que yo no vengo a decirle a la gente, mire, yo voy a hacer esto, porque el trabajo senatorial no consiste en que una haga cosas, ¿no? Una pone fuerza para empujar cosas. Interceder muchas veces interceder por autoridades comunales muchas veces. Esa es parte del trabajo, pero me refiero más al trabajo parlamentario. El trabajo parlamentario es un trabajo de hacer leyes y ahí tú haces fuerza para empujar las cosas, ¿no? O sea, yo le digo muchas veces, son trabajos en equipo. Uno apoya iniciativas, uno apoya aspectos, uno apoya formas legislativas, pero se hace un trabajo también de mayorías, ¿no? que van en el Congreso. Esa es una parte. La otra parte, que es lo que tú señalas, es lo que tú puedes, los puentes que tú puedes tender y el desarrollo más social, político, que tú puedes desarrollar en la propia región. Ahora, tú como senadora o senador tienes que querer hacer eso, ¿no? Tienes que instalarte en la región para ejercer esa energía y poder acompañar procesos, hacer gestiones, acompañar estudios, en fin, o sea, gestionar y tender puentes para que las cosas pasen. Y eso es otra cosa que también es un rol que le cabe a un senador o una senadora que, como tú dices bien, son pocos quizás las autoridades electas en Chile que están 8 años en su cargo. Es un cargo de largo plazo y uno puede aprovechar de hacer cuestiones más a largo plazo, y creo que hay que ejercer ese rol en las regiones. Ahora, ya pasando dentro de los temas importantes, siempre seguridad, salud. Partamos con seguridad en este caso. ¿De qué manera se puede ir mejorando la sensación de seguridad en la población acá en la región del Maule? Mucho se ha discutido, ¿no?, a través de los debates presidenciales o en los mismos foros en los que han participado los distintos candidatos respecto a dotar con mayor atribución, por ejemplo, a las seguridades municipales, fortalecer más la institución de carabineros. ¿Por dónde va esa discusión? ¿Cómo lo ve usted? Creo que son todas las anteriores. Se ha ido haciendo un trabajo a nivel nacional y específicamente en el Maule también, de varias cosas. Uno, fortalecer las instituciones, la institucionalidad, y fortalecerla en dos aspectos en específicos. Primero, en el material, ¿no? Si hay necesidad de construir más comisarías, retenes, reponer vehículos, eso se ha hecho en el Maule, se ha hecho, y están las cifras, hay varios proyectos, hay 5 proyectos para carabineros en general, hay 2 construidos y 3 por construir, para la Policía de Investigaciones 2, 1 construido y 1 por construir, en el Maule en general para equipamiento más físico, ¿no? Se repuso una cantidad importante de vehículos, a propósito de que había muchos que estaban presentes y se contaban como vehículo existente, pero en realidad estaba en pane y malo hace mucho tiempo. Eso se fue reponiendo y creo que eso es positivo. Y en el otro aspecto que también es interesante, se ha ido especializando la policía en tipos nuevos de crímenes o delitos, como por ejemplo la existencia de crimen organizado. De manera más voluminosa en las regiones donde afecta más. Todavía creo que en el Maule no está afectando ese tipo de crimen. Pero quiero ir un poquito más allá. Cuando uno mira las cifras, y esto ha sido interesante por conversaciones además en distintas comunas y en distintas provincias, cuando uno mira, y yo me puse a mirar como bien decididamente qué es lo que más se denuncia en cada comuna. Y me encontré, y la quiero mencionar porque me llamó mucho la atención la cifra, y la tengo por aquí separadita. Me puse a mirar provincia por provincia, ¿cuáles son los delitos de más ocurrencia en el Maule? Y voy a ir provincia por provincia. Curicó.
Comenzamos Curicó por orden de norte a sur. De norte a sur. Curicó, el primer delito de más ocurrencia, esto es 2024 según el Ministerio de Seguridad. Violencia intrafamiliar contra mujeres, niños y niñas. El segundo es amenazas o riñas, que es más bien un delito menor, pero de los más denunciados. En Talca, el primero es daños por riñas y el segundo es violencia intrafamiliar contra mujeres, niños y niñas. Se repite al menos igual que en Curicó. Si nos vamos a Linares, el primero es violencia intrafamiliar contra mujeres, niños y niñas. El segundo es amenaza o riña. Si nos vamos a Cauquenes, el primero es riña por alcohol o droga, por consumo de alcohol o droga. El segundo es violencia intrafamiliar contra mujeres, niños o niñas. Mucho más abajo en el escalón viene robo. Muchísimo más abajo en el escalón robo con violencia, homicidio, en fin. Aquí quiero ir con esto, que el delito más grande que se genera por denuncia y por investigación en todo el Maule es la violencia contra niños, niñas y mujeres que pasa al interior de las casas. Y creo que eso nos debería mover también a que lo consideráramos parte de lo que focalizamos cuando hablamos de seguridad pública, y lo escucho poco. En el relato, por ejemplo, en la misma discusión de los candidatos, se escucha poco. Se habla de seguridad, lo digo con mucho respeto, de seguridad más bien en lo que vemos en la tele de Santiago, que lo que realmente pasa en el Maule, y los datos no nos hablan, nos gritan de cosas que pasan en el Maule, y creo que hay que ponerle atención. Y, por ejemplo, volcar muchas veces a la misma seguridad ciudadana que existe en las comunas hacia estos delitos. Y me pasa, y voy a dar un ejemplo. Estuve en Colbún hace muy poquito, en la comuna, con puras organizaciones sociales, y ellos me decían, mira, en Colbún tenemos varios vehículos de seguridad pública, pero no hay ninguna oficina de la mujer. Entonces tenemos seguridad pública por si hay portonazos, que no hay ninguno, pero no hay una oficina pública cuando tenemos la mayor cantidad de delitos que son en contra de las mujeres y no hay oficina de la mujer en el municipio. Entonces de repente miramos o atacamos lo que no existe y no vemos lo que nos grita a la cara. Y creo que eso es interesante cuando focalizamos en realmente lo que pasa en una región. Ahora, gran parte de las denuncias también sabemos que hay una población o un grupo que prefiere no denunciar porque sabe que no va a llegar, muchas veces el robo de un teléfono no va a llegar a nada, o el robo en lugar no habitado, ocurre lo mismo. O sea, ¿qué pasa con aquellas estadísticas finalmente silenciosas que a lo mejor se invisibilizan? Usted mencionaba el robo un poco más abajo, pero muchas veces también inciden que las personas no están denunciando un robo a lo mejor que consideran que saben no va a llegar a ninguna parte. O sea, el delincuente ya me robó y ya no voy a recuperar este objeto, televisor, en fin. Sí, es cierto que muchas veces la gente no denuncia porque cree que no va a sacar nada, pero los casos de violencia contra las mujeres es más todavía. O sea, hay estadística ahí de una vez que se denuncia, porque es algo que sucede al interior de las casas, son 7 las que no se denuncian. O sea, por estas que están denunciadas, ¿cuántas no se denuncian? O sea, la cifra es igual de o más voluminosa que quizás la otra. Y ahora, ¿usted considera que a nivel nacional se ha avanzado en erradicar la violencia contra la mujer? Porque ahora sabemos que por ley, impulsado ¿no? por esta ley integral que existe, impulsado por el Ministerio de la Mujer, se puede entender violencia no tan solo física ni verbal, sino también económica, sí, para aquellas madres muchas veces que son las que tienen la custodia, en este caso, de los niños. Sí. Yo creo que se ha ido avanzando en visibilizar y se ha ido avanzando en ir preparando el sistema para este tipo de denuncia. Todo lo que tiene que ver con lo que pasa al interior de las casas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que pasa al interior del hogar es muy complejo. Por eso los casos de... Una vez me lo explicaba así una fiscal, y lo decía yo creo que de manera bien acertada. Ella me decía, mira, los casos de violencia adentro de la familia no se pueden investigar igual como se investiga el robo de un jabón, ¿no? Se tienen que investigar de una forma muy distinta porque son procesos que afectan un entorno donde hay niños y niñas, donde hay familias donde viven no solamente padre, madre, hijos, muchas veces viven abuelos, muchas veces viven papás de uno de los dos que defiende a uno, hay uno el que maneja la plata, hay uno que te puede prohibir ver los hijos, o sea, hay una dinámica familiar que es compleja. Entonces muchas veces todos estos casos de violencia tienen muchas más variables donde hay que preparar mucho mejor a las policías, a la justicia, en fin. Y creo que estamos en un proceso de hace varios años, no es de ahora, pero en un proceso donde se ha ido ajustando toda la institucionalidad para hacer frente a lo que pasa. Creo que es un proceso que no termina.
como que en ningún momento decimos, ya lo estamos haciendo, estamos listos, súper bien. No, es un proceso continuo y creo que en ese proceso continuo vamos avanzando, pero es un proceso continuo. Y a mí me parece interesante cuando hablamos de seguridad, que es bueno hablarlo en amplio, que tratemos de no cerrarnos en un solo camino de que la seguridad es una sola cosa o que la seguridad es pareja o igual en todo Chile. Creo que tenemos componentes que hacen que las regiones sean distintas. Como por ejemplo, si pasamos a otro tema, salud, por ejemplo, hay componentes que hacen que en el Maule se requieran cuestiones distintas a las que se requieren en otras zonas. Y por eso es que hay que hablar sobre cómo desde las regiones se tienen que tomar autónomamente ciertas decisiones para enfrentar desde la región lo que necesitas. En seguridad es importante ver las cifras, en salud también. Hablemos justamente de salud. De salud, porque, bueno, por estos días hay una movilización por parte de Confusam, que a nivel nacional, ¿no? Sí. Respecto a lo que es per cápita, que nuevamente, al menos en la ley de presupuesto para el 2026, se congeló. Es decir, hoy yo lo reporteaba en Maule que no se contempla un aumento en el per cápita, digamos, para una persona que se atiende en lo que es salud primaria. Aparte de eso, falta de especialistas, listas de espera y que grave. Se busca finalmente, al menos, lo que se pretende es ir reduciendo lo que son las listas de pacientes oncológicos. Al menos esto pensando en el corto plazo, ¿no? ¿Qué es lo que ha detectado usted en materia de salud en el Maule? O sea, en Linares, por ejemplo, hay un hospital la construcción del hospital que debería estar listo y ya va a llegar a un 30% a fin de este año para volver a licitar todo el resto. A ver, pasan varias cosas y insisto, estas son cosas que han ido surgiendo acá. Me ha tocado hablar en el Maule con una serie de especialistas en salud pública. También ayer estuve con la decana de salud pública de la Universidad Católica del Maule porque estuvimos en un debate y justamente el tema del debate era salud, así que hablamos de muchas cosas y todo súper interesante. Y hay varias cuestiones que son buenas para comentar. Mira, hay un índice de desarrollo humano que se llama, que mide varias cosas en Chile y en el mundo. Es un índice que mide básicamente la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida entendida en salud, educación y toda la infraestructura que te rodea. En el Maule, el índice de calidad de vida o el índice de calidad humano, no hay ninguna comuna de toda la región del Maule que esté en un índice muy alto o alto. Y en Chile sí hay. En el Maule ninguna. La que está más arriba es Talca. Por ser capital regional. Que es la capital regional. Es la única que está en medio alto. La única. Todo el resto está en medio bajo, bajo o muy bajo. Busqué San Javier. A propósito que íbamos a estar acá. Está en medio bajo. ¿Qué significa estar en un nivel medio bajo o bajo en un índice de este tipo? Que, por ejemplo, una mujer que nace en Talca respecto a una mujer que nace en Empedrado, que está en uno de los niveles más bajos, seguramente va a vivir 10 o 15 años más que una mujer que nace en Empedrado solo porque una nació en Talca y la otra nació en Empedrado. ¿Por qué? Porque las determinantes de la salud tienen que ver con las condiciones de vida, tienen que ver con la casa, cómo está construida, tienen que ver con la distancia a la que yo llego a un hospital o a un consultorio, o si tengo los medicamentos a mano, o si mi trabajo fue de demasiado esfuerzo, o si me costó tomar la micro, o si tuve que criar a mis hijos sola, o si trabajé de temporada o no de temporada. Todo eso influye en mi salud, en un 70%. No son las bacterias que me enferman, no, es cómo viví mi vida. Entonces, eso marca una diferencia muy fundamental. Cuando tú miras la composición del Maule, te das cuenta que no son tan buenas noticias, ¿no? Entonces, quiero dejar eso puesto porque eso tiene un nombre, y el nombre es desigualdad. Aquí hay una desigualdad de base a la hora de enfrentarnos al tema de salud. Entonces, solamente mirando eso, se requiere que exista algo que le llaman los expertos en salud pública, ojalá una ley de equidad territorial en salud. Cuando tienes una región completa que tiene estas desigualdades por distintas condiciones, porque hay comunas semirurales, porque quedan con mucha distancia de los hospitales, porque tienen problemas de conectividad, se necesita que la distribución de los recursos
se tomen esas cosas en cuenta a la hora de entregar los recursos para salud. Eso es lo primero que debería cambiar. Y eso es una discusión que hay que tener autónomamente en el Maule para presionar de que, oigan, a nosotros nos pasa algo distinto a otras comunas. Entonces, ley de equidad territorial en salud debería ser algo que deberíamos empujar. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que todos los senadores o senadoras que salieran, yo digo, saliéramos electos, ojalá, del Maule tuviéramos esa conversación. Más allá de si hay alguien de un sector político u otro. Yo pensaría que deberíamos estar todos de acuerdo con buscar la forma de gestionar algo como eso, ¿no? Uno de los temas grandes a propósito de esta ley de equidad territorial es que faltan especialistas en el Maule. Eso es un tema grande. Ya, tú terminas llegando al hospital. Va a haber una infraestructura hospitalaria, dejando al lado lo de Linares, digamos, va a haber una buena infraestructura hospitalaria, pero van a faltar especialistas. Hoy día, de las generaciones que se forman, porque médicos y médicas se forman en el Maule, en las universidades, se queda en la región uno por generación. Todos los demás se van a Santiago. Entonces, ahí también hay un sesgo de desigualdad, ¿no? ¿Cómo haces tú que estos profesionales se queden? Y ahí, bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Se puede buscar a través de aumentar las becas que ya existen, las becas desde el gobierno regional para formar especialistas y que estos especialistas se queden más tiempo acá con internados rotativos, por ejemplo, para que se especialicen unos meses en algunos hospitales fuera, otro tiempo acá. También se puede buscar rotar especialistas y que roten en vehículos especializados por las distintas comunas rurales para que estén por lo menos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, atendiendo fuera de solo el hospital de Talca, que es un hospital referencial. En fin, tú puedes ir conectando salud, que es central, con el gobierno regional para ver si puede poner los vehículos. O sea, hay cuestiones que coordinar en la región, esto lo hablábamos con la decana de salud. O sea, hay universidades que están pensando esto, en cómo atender estas demandas de salud. Y por último, lo que decías tú, el per cápita. Hay un problema, va a haber un buen equipamiento hospitalario, pero hay un problema en la posta rural, que le falta equipamiento de todas maneras, y ahí hay que poner lucas, o sea, hay que poner recursos, y es súper lamentable lo que dices a propósito del presupuesto que está en una contracción, y una se pregunta por qué, pero ese es otro tema. Y el problema con la atención primaria, que es el primer lugar al que las personas deberían llegar, no al hospital, ¿no? El primer lugar en la atención, y que efectivamente está decaído en la región a propósito del gran equipamiento hospitalario con que va a quedar la región. Bueno, son temas al menos que estamos conversando con la candidata al Senado, Beatriz Sánchez, en materia de salud. Lo último también, lo que está relacionado con seguridad. Espera que, porque bueno, aquí lo que conversábamos, el rol también de los legisladores es muchas veces mediar ciertas situaciones. En este caso también con este gremio de la salud, están tratando de mediar situaciones con el Ministerio. ¿Cómo observa desde la externa que se pueda dar esta discusión del per cápita? Considerando que mañana culmina el paro, pero ya mencionaron al menos desde Confusam que de no tener un resultado que sea satisfactorio podría ir con movilizaciones a escala. Sí. A ver, yo creo que siempre, o sea, de todos los años que yo recuerdo, desde que era periodista, que me tocaba estar como estás tú, y ahora en la política siempre los meses del presupuesto son tensos, ¿no? Porque se recorta acá, se da para acá, si se quiere dar por aquí se tiene que recortar por acá, en fin. Y creo que es una negociación básicamente el presupuesto. Y el presupuesto tiene varias claves, ¿no? Un gobierno, el gobierno de turno es el que propone, y hay un parlamento que es el que finalmente es el que aprueba y tiene que negociar también, ¿no? Y hay varios momentos de tensión. Yo me acuerdo, no sé, pues, cuestiones como que se hicieron famosas. ¿Te acuerdas una vez un peso para el Transantiago? Y ahí es donde se generó los recursos espejo del Transantiago para regiones, si no hubiese habido ese peso. O sea, yo me acuerdo que hay cuestiones que han surgido a propósito de discusiones un poquito más profundas del presupuesto. Yo creo que van a tener su curso y van a llegar a consenso. ¿Por qué pasa en el presupuesto? Pero efectivamente hay ciertas cuestiones que, mirado desde regiones, se entienden menos. Sobre todo en regiones donde hay carencias en específico y la salud es una que se repite, por lo menos en la región del Maule, en todas las conversaciones a propósito de lo que conversábamos recién.
Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes vamos a ir viendo algunos comentarios. También pueden enviar consultas a la candidata Sánchez. En lo que resta del programa tenemos todo un segundo bloque que vamos a estar ahondando sobre otras materias. Descentralización es una de ellas. Así que vamos a ir desde el más antiguo, 18 minutos, escribía Juan Carlito Flores, dice, muy bien, me encantan sus ideas. Igor Cáceres dice, considera un fracaso para el Frente Amplio que ningún militante resulte electo en la región, sabiendo que Roberto Celedón es independiente. Bueno, eso ya pensando el 16 de noviembre, ahí nadie tiene una esfera de cristal para saber el resultado final. Carmen Luzoto dice, no es de la región, no más turismo electoral. Arnaldo Cáceres dice, vecina nueva, consulta. Renato Celis, se agradece la claridad de Beatriz en medio de tanta oferta populista. Rafael Agurto dice, esta señora solo viene a beneficiarse de la región. Agni Sepúlveda, existen 5 sistemas de salud y curiosamente el de Chile es el fiel reflejo de Estados Unidos. Francisco Pareja dice, tremenda propuesta en salud. Y Patricio Torres dice, desde Cauquenes, apoyándote Beatriz Sánchez. Ahí nos deja también un emoji. Parte de los comentarios que nos han llegado a esta hora de la noche. Tenemos un segundo bloque, así que vamos a un corte comercial breve. Seguimos en esta entrevista con Beatriz Sánchez. Bien, 22 horas con 42 minutos, segundo bloque de La Última Palabra, completamente en vivo. Seguimos conversando con la candidata al Senado por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y un tema que dejamos puesto sobre la mesa es descentralización, algo que usted ya comentaba, sí, principalmente en lo que respecta a lo que es salud, pero también de lo que respecta a lo que es esta nueva entidad. Digo nueva porque recién se han efectuado 2 elecciones de este cargo, que es el de gobernador regional, que está pensado principalmente para una descentralización política, podemos llamarla, y también de cómo se distribuyen los recursos desde lo que es el gobierno central, no desde el Estado, hasta este organismo. ¿Cuál es la visión que se tiene del gobierno regional? Porque acá, bueno, también hemos tenido consejeros comentando de los distintos proyectos que se aprueban, pero aún así consideran que no hay tanta autonomía financiera por parte de los gobiernos regionales. Sí, bueno, eso es efectivo. Yo creo que el gran desafío es que sean reales gobiernos regionales. Y hoy día la atención siempre está puesta en cuál es el grado de autonomía que tienen. Hoy día está todo bastante cautelado en torno al gobernador. Efectivamente se eligen popularmente y yo creo que ese es un paso gigante, ¿no? Que no sean delegados presidenciales como eran los intendentes, sino que sea alguien elegido por las personas, o sea, es un cargo de elección popular. Sin embargo, es un cargo que tiene bastantes restricciones. Se encarga de definir una serie de proyectos, tiene un ámbito de acción con una cantidad de dinero ajustada y tiene un grupo de consejeros que deciden más bien a dónde se destinan esos dineros. Y eso es. Tiene poca autonomía, por ejemplo, para hacer un trabajo más proyectivo, de proyectar a largo plazo hacia dónde va la región. Podría levantar una idea, pero solamente buenas intenciones, por ejemplo, ¿no? Y hoy día creo que las regiones necesitan mucho más que eso. O sea, si tú quieres efectivamente mirar a largo plazo el desarrollo de una región, tienes que conectar 3 cosas mínimamente. Conectar cuál es su vocación de desarrollo, los estudios que se generan ahí, o sea, que las universidades vayan de la mano con esa vocación de desarrollo para formar los profesionales, los técnicos, los oficios en torno a esa vocación productiva, y al mismo tiempo el trabajo, o sea, que entonces tengas esos trabajos especializados para que todo ese sector productivo florezca, ¿no? Eso sería ideal, que lo pudiera proyectar un gobierno regional, que tuviera claro eso, que pudiera hacer todas las cadenas virtuosas, que pudiera decir, voy a poner más en innovación, que pudiera tomar todo ese tipo de decisiones, y hoy día no lo hace. Todo eso todavía lo sigue tomando el gobierno central. Entonces, falta mucha más autonomía. ¿Y cuál es el tema de fondo acá? ¿Qué es el tema de fondo? El tema de fondo es quién cede el poder. Y acá, para que alguien tenga más poder, o sea, para que los gobiernos regionales tengan más poder, hay alguien que tiene que dejar de tener tanto poder. Entonces, yo creo que ese es el gran tema de fondo. Que hoy día, efectivamente, para que haya mucho más autonomía, mucho más
descentralización o fortalecimiento de las regiones o fortalecimiento de los gobiernos regionales pasa por un cambio mayor, por una ley mucho mayor, que todavía no hay definición, porque es que desde el centralismo se ceda mucho más poder, se confíe mucho más en las regiones. Hay una discusión real sobre varios temas que hoy día están bastante vedados, como por ejemplo impuestos regionales, como por ejemplo algo, en definitiva, que las grandes empresas paguen sus impuestos en la región donde están instaladas, que eso todavía no pasa así seriamente. Entonces hay una serie de discusiones que todavía no se dan en profundidad y que creo que están pendientes. Que algo que ocurre, por ejemplo, en la zona norte del país, ¿no? Con las mineras principalmente que tienen, que tributan finalmente en las comunas de mayores, porque están las oficinas ahí, ¿no? Las Condes, Vitacura, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, pasa con las empresas de energía acá también. Beatriz, en este mismo sentido, por ejemplo, y colgándose de lo que mencionaba, que muchas veces la autonomía del gobierno regional no es tanta, y impulsar proyectos de largo plazo o de la mirada que tenga una de estas autoridades depende mucho del nivel central. Y llevándolo también un poco de lo que es la visión del actual gobernador regional, que es fortalecer el paso fronterizo pehuenche en este caso. Requiere también la intención en este caso del gobierno central de ambos países, ¿no? Para trabajar en conjunto el fortalecimiento de esto, y que podría beneficiar al Maule en materia turística, en materia económica y también comercial. ¿Cómo se podría impulsar o cómo podría usted eventualmente apalancar esta idea desde el Senado? Creo que se han dado los primeros pasos, ¿eh? O sea, ha habido harto movimiento, y ahí yo espaldarazo y felicitaciones a quienes ya han estado en los cargos, porque se han hecho varios encuentros con las provincias vecinas de Argentina justamente para fortalecer la idea de que haya una comunicación a través del paso pehuenche, y eso ya es un primer paso. O sea, que por lo menos las autoridades vecinas o las autoridades espejo de Argentina y Chile digan, mira, nos interesa este paso a los dos países, creo que ya es buena noticia. Entonces creo que ya los primeros pasos se han dado. Son obras en general, estas son obras de infraestructura que exceden a un gobierno regional. El otro día justamente le preguntaba a un core que es del Frente Amplio, que es Igor, que le mando saludos, que es core de allá de la provincia de Curicó, un poquito más, y le decía, ¿qué es lo máximo que un consejero regional, un consejo regional, un gobierno regional puede financiar a propósito de la espalda que tiene para poder financiar algo? Me decía, mira, en cálculo de enero, un CESFAM de porte mediano, eso es lo máximo que podríamos financiar, a propósito de cuál es la espalda que tiene para una gran obra. Y claro, las grandes obras de infraestructura pública, esas vienen del gobierno central. Todo lo que es infraestructura de obras públicas tiene que venir de allá. Entonces, si queremos efectivamente una proyección de obra de infraestructura caminera, de alto estándar, ¿no? Tiene que venir como de un diseño central, que se demora muchos años, todo lo que es caminero es muy caro, entonces tiene que venir con esa espalda. Pero entonces creo que se han dado los primeros pasos, y es muy importante que la conectividad sea parte del entramado de una región. Y la conectividad es uno de los temas pendientes en el Maule en general, ¿no? Entonces, si efectivamente queremos tener un paso activo que pueda fortalecer a la región, tanto en lo comercial, en todos los niveles, comercial de intercambio como comercial turístico, bueno, hay que fortalecer la conectividad en general, y eso es la conectividad con Argentina también. Y también eso abre otras conversaciones, y que han estado sobre la mesa en este tiempo, como el proyecto o anteproyecto, porque esto es un proyecto de largos años, de un puerto para Constitución, volver a establecer, porque tuvo alguna vez un puerto, ¿no? O un aeropuerto para el Maule a propósito de la exportación frutícola, que es parte importantísima de lo que crea, de lo que genera riqueza en el Maule. Entonces, toda esa conversación tiene que ver justamente con una infraestructura de base de conectividad que hoy día está pendiente. Y son también proyectos a largo plazo, quizás que van a trascender décadas, porque un aeropuerto igual es complejo. No es algo imposible de realizar, pero, por ejemplo, el mismo tema del puerto lo conversamos con unos consejeros, viene desde la administración, la idea al menos, desde el presidente Lagos aproximadamente, pero sí, por motivos han quedado
un poco en el olvido, archivadas. Es que son esas grandes obras de infraestructura que no solamente tienen que ver con el puerto, sino que si tú haces un puerto, tienes que más hacer toda la obra de caminos, también con Argentina, para que ese puerto, la irradiación, digamos, de esa conectividad o de ese puerto en funcionamiento tenga beneficio a una serie de ciudades y regiones vecinas. Entonces, involucra efectivamente como una visión estratégica de largo plazo, y creo que eso es algo que a Chile le falta mucho. Gobiernos de 4 años, periodos de 4 años, hacen que sea muy difícil mirar grandes proyectos de infraestructura a largo plazo, ¿no? Porque efectivamente tú partes un año y terminas un proyecto de ese nivel 10, 12 años, entonces tienes que tener esa capacidad de mirar de largo plazo, y creo que hoy día nos falta mucho eso, tener esa capacidad de, desde Chile, desde una región, de poder empezar a mirar a largo plazo. ¿Qué quieres tú en 5 años más para una región? ¿Qué quieres tú en 10 años más para una región? Y cómo hacerlo posible también. Claro, claro, o sea, partir por eso, ¿no? Y creo que esa es una pregunta de fondo. O sea, ¿qué esperamos del Maule en 5 años más o qué esperamos del Maule en 10 años más? ¿Cómo nos gustaría que fuera la región? Porque eso nos da pie para pensar en un desarrollo del Maule y qué es lo que debería accionarse hoy día para que en 10 años más la región estuviera de cierta forma, porque las cosas no son inmediatas, sobre todo cuando hablamos de gran infraestructura pública. Y creo que ahí hay un desafío gigante. Por eso es que la mayor autonomía no es solamente decidir ciertos dineros, es también la posibilidad de pensar qué es lo que se quiere, para dónde desarrollar, dónde poner ese desarrollo, a qué empresas buscar, que es un tema bien de fondo. Beatriz, cambiemos un poco de tema, pasando a lo que es descentralización, a algo ya que está relacionado con derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué se ha avanzado y qué es lo que falta? Considerando, por ejemplo, lo que es la ley de aborto que fue presentada, en este caso, por el Ministerio de la Mujer. ¿Cómo observa desde la externa que se pueda dar esa discusión? Y también considerando los valores muchas veces religiosos que inciden también en la discusión, valores personales también de algunos candidatos a la presidencia. Sí. Creo que se ha abierto poco el tema, pese a que para algunos candidatos es muy importante, y creo que a propósito han tratado de esquivar el tema, ¿no? Porque saben que no les es fácil a la hora de enfrentar sus posiciones como de frente a la ciudadanía. Bueno, hay un proyecto que presentó el presidente que está hoy día apenas en el primer trámite porque entró a la Comisión de Salud y se está todavía discutiendo en la Comisión de Salud. Todavía no se vota, en fin, está ahí, que es un proyecto de aborto sin causales, que se llama, que en realidad yo diría que es un proyecto por el derecho a decidir, a poder tomar una decisión. A mí me parece acertado que se trate como un tema de salud pública. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día en Chile hay abortos. O sea, sería ciego pensar que, o sea, hay aborto en 3 causales, por supuesto, pero me refiero más allá de las 3 causales también, ¿no? Entonces, ¿por qué es un tema de salud pública? Porque es hacerse cargo de cosas que en Chile pasan y que hoy día negamos. Entonces, es bueno hacerse cargo de las cosas que pasan. Lo que estamos hablando es del derecho a decidir de una persona si quiere continuar con un embarazo y que lo pueda hacer en las mejores condiciones posibles. Y a mí me parece que eso está bien. Yo respaldo totalmente el proyecto que presentó el presidente Boric. Y me encantaría que lo pudiéramos discutir siquiera, porque hay sectores que no quieren ni siquiera que se discuta en el Congreso, y eso me parece que es complejo. Creo que todo puede discutirse sin problema. Y a propósito de lo que tú dices, cuando llega un proyecto de ley que lo que busca es que no sea el Estado el que decida lo que tú puedes hacer, sino que tú puedas decidirlo en las mejores condiciones sanitarias posibles, no está obligando a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. Entonces hay un respeto por las creencias de la persona y no es el Estado el que te obliga a algo. Y creo que en ese sentido el proyecto se hace cargo de eso. No te obliga a nada, respeta tus propias decisiones y lo que hace es que te otorga el derecho, sí, a decidir en un espacio de protección de tu integridad física sobre ese embarazo. Ahora,
Sabemos que, al menos por cómo está establecido en la Constitución, cuando se rechaza un proyecto de ley en el Congreso no se puede insistir en él hasta por lo menos un año. Un año. En caso de que se rechace, según los tiempos legislativos también, ¿usted, de ser electa, impulsaría un proyecto de ley para insistir sobre esta materia? Sí, yo creo que corresponde insistir. O sea, a mí me gustaría que se insistiera en el sentido de que creo que es un pendiente que tiene Chile desde hace mucho tiempo. Y lo digo porque esto es un problema de salud pública en Chile. Y el que no quiera verlo, creo que se pone una venda ante los ojos. Creo que nos hace mal como país tratar de esconder ciertos temas debajo de la alfombra porque no los queramos ver. ¿Se tiene que, en este proyecto de ley, establecer una objeción de conciencia en este caso para el médico al que se acuda, por ejemplo, para...? Sí, a mí me parece que está bien la objeción de conciencia, no institucional. Ya. Las objeciones de conciencia son de personas y son personales. Perfecto. Y algo también que va también es una materia que se discute, pero que causa el mismo resquemor, lo que es eutanasia. ¿Cómo lo observa también ese requerimiento muchas veces que tienen las personas que ya están con algún tipo de enfermedad o en condiciones difíciles o de postrados, muchas veces dependientes, muchas veces de una máquina? Me parece lo mismo. Yo estoy también totalmente a favor de un proyecto de eutanasia porque además las condiciones que se ponen para que una persona también en una condición supervisada a través de un médico o una médica en un hospital en la mejor condición posible decida terminar con una situación insoportable de dolor que va a terminar en una muerte natural un tiempo después, creo que es lo mejor para esa persona. Pero además la persona decide, no lo decide otra persona de su entorno, lo decide la misma persona. Así que estoy de acuerdo y creo que es súper interesante. No sé si tuviste la oportunidad, yo tuve la oportunidad de leer bastante de la discusión que hace muy poquito tuvo Uruguay, que también estaba discutiendo este proyecto desde hace mucho tiempo y lo aprobaron hace muy poco. Se transformó en el primer país de América Latina que tiene una ley de eutanasia. Y los últimos alegatos de los distintos parlamentarios que finalmente terminaron en la aprobación del proyecto y que se convirtió en ley son muy interesantes de escuchar a propósito de los argumentos que siguen de lo que significa tener una ley de eutanasia. Y me parece interesante escucharlos, porque creo que en este tipo de cosas no hay que escucharse tanto a uno mismo, sino que hay que escuchar a las personas que están pasando por procesos como estos, que son las que deciden, ¿no? O las que se enfrentan a estas situaciones. Porque, insisto, a nadie lo obligan. Es una persona en sus facultades plenas que toma una decisión. Y a mí me parece muy duro que el Estado u otras personas, porque piensan distinto, tomen las decisiones por ellas cuando los que sufren son otros. Beatriz, vamos a cambiar de materia. Lo que es política de cuidado medioambiental. O sea, acá también se ha conversado mucho cómo se cuida el medio ambiente, pero al mismo tiempo que ello cómo se avanza en progreso, pero al mismo tiempo no generando un impacto al medio ambiente. La región del Maule tiene valle, tiene costa, tiene precordillera. Y uno de los temas también que va muy relacionado con el motor de la economía del Maule es la agricultura. En este sentido, el tener reservas de agua, sobre todo en época de riego, en el verano, hace fundamental. Por ejemplo, indicaban algunos políticos hace algún tiempo, nuevos embalses, por ejemplo, para la región. Pero ello también tiene un impacto medioambiental. ¿Cómo se puede ir trabajando ello? Yo creo que hay un desafío enorme a propósito del cambio climático, de lo que viene para una región como esta, que el 75% del agua que ocupa es para la agroindustria, según la estadística que maneja la Dirección de Riego. Y
y va a tener una estrechez hídrica el 2025-2026 importante. Sobre todo en la provincia de Curicó, que es la única que no tiene embalse hoy día y que va a sufrir las consecuencias de eso. Hay proyectados embalses efectivamente para la zona y bueno, que están pendientes hace muchos años. Hay algunos que ya están en curso y que deberían, los dineros están comprometidos, pero sí hay una proyección de estrechez hídrica compleja. Y en los años venideros, si bien no hay proyecciones para lo que pase para el 2027-2028, a propósito del cambio climático, no vienen tan buenas noticias, ¿no? Porque la acumulación de lluvia o de agua o de nieve para los deshielos no es la mejor progresivamente, por lo que ha habido en cifras, mirando lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, sí hay una estrechez económica, entonces se necesita ir avanzando en innovación y tecnología para la agricultura a propósito de la escasez hídrica para la zona. Eso de todas maneras, sobre todo en una zona que, y leía la estadística hace poco, en el caso de Curicó específicamente, las cerezas que están viviendo como un boom, tuvo una temporada de las más altas que ha tenido a propósito de la exportación de cerezas, ¿no? Entonces está en un momento alto de producción. Se necesita mantener un riego importante, pero vamos a ir enfrentando progresivamente más estrechez hídrica. Y eso para toda la agroindustria de la región. Entonces ahí hay un tema. Pero hay un tema también, y aquí me salgo quizás un poquito de solo el tema del agua, que yo creo que hay que mirar con atención a propósito de la región completa. Y que tiene que ver con la relación entre la industria y las personas. La región del Maule es una región que produce riqueza. De hecho, a mí me llamó mucho la atención las cifras de la región del Maule. En el año 2024 la región creció un 5,2%. Creció, de hecho, el doble que Chile. Chile creció un 2,6% y la región del Maule creció un 5,2%. A propósito de que siempre se pone, no sé, el crecimiento de Chile, el PIB, en fin. La región creció el doble que Chile. Sin embargo, los salarios del Maule son los segundos más bajos de todo Chile, después de Ñuble, que es el más bajo. Bueno, la región del Maule es una con la mayor cantidad de desempleo también. Es una de las que tiene el desempleo más alto, pero además de los salarios más bajos. De hecho, la mediana del salario de Chile, o sea, la mitad de los trabajadores gana hasta eso, la mediana es de 611.000 pesos. La mitad de los trabajadores de Chile, esto es con cifras del 2024, según el Banco Central. La mitad de los trabajadores de Chile gana hasta 611.000 pesos. La mitad, hasta 611.000 pesos. En el Maule, la mitad de los trabajadores gana hasta 518.000 pesos. O sea, 100.000 pesos menos. Lo que yo no entiendo es que si el Maule crece el doble que Chile, ¿por qué la mediana es 100.000 pesos más baja que en Chile? Acá tenemos un problema tremendo de concentración de la riqueza y está mal repartida la torta. Entonces tenemos un problema en las grandes industrias, que son básicamente la agroindustria y la industria energética, que es la que más hace crecer al Maule, y cómo se reparte o las condiciones de trabajo. Y ahí hay un tema de desigualdad, que es un tema de Chile, pero que es un tema que en el Maule se enfrenta o se muestra de una manera mucho más brutal. Ahora, y creo que es un tema grande. ¿Impacta en este promedio salarial, por ejemplo, que el Maule se reactiva económicamente, principalmente en esta época de ¿temporada? Verano? Claro, porque son trabajos esporádicos, o sea, trabajos de temporada en packing, en lo que es la cereza. Recolección. Sí, totalmente. Sobre todo mujeres. Casi el 90% del trabajo temporal lo hacen mujeres. El trabajo de temporada hace que el promedio salarial en muchas comunas sea más bajo que el salario mínimo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo va a ser más bajo el salario mínimo? Claro, porque se reparte en el año un trabajo que es de temporada. Las condiciones son muy malas todavía. Pero eso no nos puede distanciar de que la agroindustria genera millones y millones, como para que crezca una región el doble de lo que crece Chile, sin embargo los salarios sean tan bajos y cuando se promedia el trabajo de temporada es más bajo que el salario mínimo. Y creo que ahí hay una tensión que poner.
sobre las condiciones de trabajo. Tú hablabas de las condiciones medioambientales, hay condiciones complejas a propósito del medio ambiente, a propósito del uso del agua, a propósito del uso de pesticidas y plaguicidas, a propósito de las condiciones laborales del trabajo en la agroindustria. Entonces, ahí hay que mirar ciertas cosas, porque hay un impacto claramente de la agroindustria, hay un impacto de las energías, de las grandes empresas energéticas, hay un impacto de la empresa forestal, que son las grandes industrias, parte de las grandes industrias de la región del Maule, pero evidentemente generan la riqueza de la región del Maule. Entonces, ¿cómo tú compatibilizas las dos cosas? Creo que ese es uno de los grandes desafíos de la región del Maule. ¿Cómo se puede poner más innovación y desarrollo para aprovechar mejor el agua? ¿Cómo se genera un tipo de economía menos tradicional de la que se genera hoy día y se pone más innovación porque es muy tradicional hoy día? ¿Cómo se mejoran las condiciones de trabajo de las personas? Porque sí se genera riqueza. ¿Cómo se aplican mejores tecnologías para aprovechar el agua? ¿Cómo se ocupan cada vez menos pesticidas? ¿Cómo se apoya a la agricultura familiar campesina para que no vaya en retirada a propósito de la gran agroindustria? O sea, hay desafíos gigantes a propósito de una región que sí genera mucha riqueza. Beatriz, ya para ir concluyendo, en caso de ser electa, de ser una de las 5 representantes del Senado que escoge la región del Maule, ¿en qué comisión le gustaría trabajar dentro del Senado? A mí me gustaría mucho. Mira, pasa algo en el Senado, ¿eh? El Senado, como son pocos senadores, son 50, están en varias comisiones. Se tienen que repartir porque creo que es una anomalía, pero no son exactamente las mismas que la Cámara de Diputados, sino que las juntan más, pero son varias. Y hay algunas comisiones que son comisiones, ¿cómo decirlo?, llave o comisiones puerta, ¿no?, que abren espacio para que entren proyectos. Está la de Hacienda, que es la que genera como toda la discusión de dónde se ponen las platas y los proyectos van con dinero. Está la de Constitución, Legislación y Justicia, que es la que políticamente respalda un proyecto. Y están las otras que son temáticas y que tienen que ver con las vocaciones productivas de las regiones con las que una está totalmente, que busca representar, ¿no?, y que le gustaría estar de cerca para mirar estos temas, por ejemplo, de los que estábamos hablando. Entonces, si tú me dices cuál me gustaría estar, me gustaría mucho estar en la de Constitución, Legislación y Justicia, porque políticamente me encantaría ver cómo vienen los proyectos, me encantaría participar en la de Hacienda, porque también me gustaría ver el tema económico, y porque habitualmente, y antes, siempre eran comisiones en que había puros senadores. Hoy día sí hay senadoras, sí, tengo que decirlo, aunque son poquitas las senadoras que hay en ejercicio. Y sí me gustaría estar en la de Agricultura, porque creo que hay muchos desafíos todavía para la región, una región rica, agrícola, pero que tiene muchos desafíos también. Lo último, y esto ya para finalizar. Beatriz Sánchez, electa senadora. 4 años, cambio de gobierno por uno de continuidad a lo mejor, o uno, en este caso, del Frente Amplio, uno no sabe. Se le convoca para ser ministra. ¿Acepta o no acepta? Uy, ni siquiera me había preguntado eso. No, pues no me puedes preguntar eso. No me puedes preguntar eso. Adelantémonos en el tiempo, pongámonos en el caso. Uy. ¿Terminaría su periodo de 8 años como me gustaría terminar el periodo como senadora. Sí. Ya. Sí. Sí, me gustaría terminar el periodo como senadora. Perfecto. Muchas gracias. Beatriz Sánchez, ya, Matías. No, gracias a ti. Pasamos por muchos temas. Por la región del Maule. Gracias por haber conversado esta noche. No, me gustó mucho. Muchas gracias a ti. Mucho éxito. Bien, ya ustedes en sus casas, agradecer, como es habitual, la preferencia y la sintonía. Recordar que este programa se va a transmitir día de fin de semana, sábado y domingo, a eso de las 4:30, 5 de la tarde. Por si se lo perdió, ahí también queda alojado en nuestro Facebook. Que esté muy bien. Buenas noches. Chao, chao.